6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Miguel Robalino, experto en temas energéticos. Lo invitamos para hablar de estos problemas que está viviendo no solo el país en lo económico, en la producción petrolera, sino el mundo, con esta serie de incertidumbres que han marcado el paso la administración del presidente Donald Trump, que está cumpliendo los 100 días de su gobierno. Esto incide el tema de la producción petrolera, la decisión de la OPEP, la caída del precio del petróleo y también en lo interno la caída de la producción petrolera. ¿Cómo manejar este panorama, ingeniero Miguel Robalino? Buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a la radio audiencia. Bueno, siempre es importante un poco verle desde la geopolítica, porque eso nos ancla de una manera, yo diría, directa en el tema especialmente del precio, para poder analizar qué es lo que tendríamos que hacer o se debería hacer o se debe hacer. Claro, hay que entender que, en primer lugar, yo planteo que esta guerra comercial que ha planteado o quiere dar inicio a través de las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump, de alguna manera en la parte energética crea un escenario de incertidumbre, y eso inmediatamente activa la volatilidad en el precio de petróleo. Entonces, si vamos entendiendo desde esa perspectiva, hay muchos factores que desde mi punto de vista no van a ser tan sostenibles en el tema de que baje demasiado el precio del mismo. Si bien es cierto, la OPEP con sus 12 miembros, el incrementar estos 400,000 barriles, es decir, el incrementar producción, obliga a que los precios bajen un poco más, cuando lo lógico, y la OPEP entre sus parámetros tiene de tener una política energética justamente para sostener precios justos. Precios justos, es decir, la OPEP maneja producción y cuotas que se llaman, y con esos dos parámetros trata de mantener los precios justos. Al incrementar la producción, la OPEP lógicamente está dando una tendencia para que baje el precio, y la pregunta es ¿cuál es la razón? Sí, porque tras de esto hay un tema desde la geopolítica que hay que analizarlo, ¿no? Y lo que hay que entender también es que, y yo digo que esto no va a ser muy sostenible, porque si bien es cierto, Estados Unidos, que es uno de los mayores productores y consumidores de petróleo, también ellos han llegado a ser el primer productor de petróleo a través del crudo petróleo de esquisto, es decir, la fracturación hidráulica, que sus costos de producción van en una media de $60. Entonces, esto tiene que hacernos entender que también le está complicando a las industrias, a la industria petrolera en Estados Unidos, al bajar mucho el precio. Eso como costo de producción. Ahora, los costos o puntos de equilibrio que necesitan países igual como Arabia Saudita o como Rusia, más allá de que Arabia Saudita sí puede sostener costos de producción en una media hasta de $10, pero también tienen que los puntos de equilibrio para los presupuestos generales, que no puede ser en el caso de Arabia Saudita, no puede ser menos de $90 por barril, y en el caso de Rusia no puede ser menos de $70. Entonces, esto un poco en la geopolítica, para denotar que este tema, esta posible guerra de precios que se puede establecer, ¿sí? Que de hecho ya lo que acaba de hacer la OPEP es un primer despunte a una guerra de precios, es decir, vamos a bajar más el precio del petróleo para justamente complicarle la producción esquisto a Estados Unidos. Y más allá de eso, también hay lo que nosotros llamamos Estados Unidos, de ser un productor de gas importante y abastecedor de Europa, hay lo que nosotros llamamos le puede suceder el arbitraje del gas, es decir, al subir tanto igual los precios de gas de exportación, lógicamente los países de Europa van a buscar otros proveedores, y ahí también se puede traer una complicación. Eso es una tónica general, Miguel, desde afuera. Ahora, ingeniero Robalino, es importante ese análisis desde la geopolítica. Ahora, también, ¿acaso Arabia Saudita no busca una alianza con Estados Unidos de alguna manera para asfixiar también el caso de la producción de Irán, otros de la OPEP, la propia Rusia, y que bajen con ello los precios de los combustibles en el mercado americano? Sí, o sea, mire, de hecho, aquí hay que ir entendiendo varias cosas, ¿no? Si bien es cierto, en Estados Unidos,
hay una cadena de valor no solamente en el tema de la producción de combustibles, ¿sí? Sino que también Estados Unidos, conjuntamente con Brasil en la parte de la región de América Latina, son grandes productores de etanol, ¿sí? Que eso está atado a la cadena justamente de la cadena de valor de la producción de combustibles. Entonces, el tema de que se logre bajar los precios para de alguna manera lograr bajar un poco la inflación, que se entendería, es también muy subjetivo, muy subjetivo. Porque si bien es cierto, Estados Unidos podría mantenerlo un poco eso en base a las reservas estratégicas que tienen en los Cushing de Oklahoma. Estados Unidos, ellos tienen unas reservas estratégicas de más o menos 45 días a 60 días con una capacidad de 700 millones de barriles. Entonces ahí hay un problema, porque conforme van bajando esas reservas estratégicas también se le va complicando a Estados Unidos, porque dentro de la política energética que tiene Estados Unidos, ellos deben tener al 100% su reserva estratégica. Entonces, seguir consumiéndose para poder sostener el precio. Por eso han ido conservando esas reservas, correcto, ¿no? Se puede llegar a complicar. Entonces, desde esa perspectiva, yo tampoco le vería que es un tema temporal, muy temporal, más allá de los otros aranceles que está tratando de aplicar, que para mí son aranceles para sentarse a las mesas de negociaciones, nada más, ¿sí? Pero yendo a la parte nuevamente energética, hay que entender cómo se están desarrollando varios factores, especialmente, vuelvo y repito, en el tema del gas, ¿sí? Porque en el tema del gas, si Europa decide, ¿sí? De hecho, va a comenzar a buscar nuevos proveedores, ¿sí? Para cubrir su demanda interna, nuevos nichos de mercado. Esos nichos de mercado a lo mejor después ya no los va a poder recuperar Estados Unidos, ¿sí? Y tenemos un ejemplo muy claro que lo que ya puede comenzar a darse a futuro, porque mire, estas industrias, Miguel, siempre tienen que proyectarse con visiones mínimo de 10 años, ¿sí? Porque los cambios solo la volatilidad del precio se puede dar con efectos rebote por meses, por semanas, pero no más. Pero el resto de la industria, aquí no hay efectos rebote, sino es en una proyección de 5 o 10 años. Y, por ejemplo, mire lo que está pasando con Argentina. Argentina también, a futuro será el jeque del gas para la región de América Latina, con Vaca Muerta, un gran yacimiento, a través también del sistema de esquisto. Por las grandes reservas que encontró, Argentina se proyecta ya como podría ser uno de los proveedores para la zona de Europa, ¿sí? Entonces, todo eso dentro de la geopolítica lo tiene calculado, lógicamente, todos los países que están en este juego. Ahora, el incumplimiento de las cuotas, ¿cuánto juega en la producción petrolera? Mire, se ha demostrado un poco en el tema, especialmente la OPED, que uno de los problemas que la OPED últimamente ha tenido es que no se cumplen, lógicamente, los que son miembros, ¿no? Los miembros muchas veces ya no quieren cumplir, lógicamente, con el tema de cuotas, ¿no? Porque el OPED Plus, el Plus significa que hay países que sin ser parte de la OPED están agregados, ¿sí? Hay otros países, y ellos, lógicamente, es decir, ellos le acompañan a la OPEP en lo que les conviene y en lo que no les conviene, no. Sí, porque hay países que necesitan su producción y no van a bajar su cuota de producción, lógicamente, por cumplir un compromiso, digamos, tal vez de control de la OPEP. Entonces, la OPEP, en cierta forma, yo pienso que ha perdido su hegemonía, ¿no? Es decir, no ha logrado controlar. O sea, el fin de cuando se creó la OPEP, recordemos, era justamente mantener precios justos, equilibrar el precio en el mundo para que se pague lo justo, pero históricamente vemos que casi no ha funcionado, y controlar las cuotas se ha hecho muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y muchas veces incumplen, por ejemplo, países como Rusia mismo, ¿sí? Que, vuelvo y repito, por los ingresos que necesita y que le da la industria petrolera y el gas, no opta por bajar, digamos, las cuotas de producción. En el caso ecuatoriano, ¿cómo incide este entorno internacional que usted nos ha descrito cuando ha caído aquí, por ejemplo, la producción petrolera? Mire, en el caso del Ecuador, si bien es cierto, uno de los problemas que tenemos es justamente el precio, que nosotros no lo marcamos. Y tenemos otro problema, que son costos de producción altos. Entonces, es decir, si yo estoy pagando $35-40 por un costo de producción de un barril de petróleo, y bajamos, y si llegaría a bajar a un tope de más o menos lo que está proyectado para el mes de mayo, que puede llegar a unos $56 a $57 el WTI, a eso tenemos que más o menos coger el castigo de $7. Sí nos complica, en el caso de Ecuador puntualmente, por los altos costos de producción. Pero en ciertos campos. ¿Con un presupuesto establecido en qué? ¿66, 67? De $63 más o menos, 63,7. Entonces, ahí hay un problema serio, que
no hay una forma de blindarse. La única forma de blindarse es con costos de producción bajos, que eso no lo tenemos, y por eso hay que ir trabajando. ¿Y eso no es cómo bajar? Al momento no, porque son contratos que están firmados con tarifas, etcétera. A excepción de campos como los que maneja Petroecuador, como el bloque 43, que aquí hemos hablado que el costo de producción es de $17, ¿sí? El tema de Sacha, que el costo de producción es de $11. Entonces, ahí estamos demostrando que si tenemos costos de producción bajos, con esta volatilidad de los precios nos podemos cubrir. Pero hay campos que pagamos 35 y hasta $40, y hay campos donde nos tocará pagar en base a los contratos, si es que el precio baja demasiado, nos toca subsidiar esa diferencia por lo mal elaborados que han sido esos contratos. Ahí está un punto de inflexión. Entonces, por eso es que yo inclusive he recomendado al gobierno que entre su esquema de plan de gobierno que traiga para estos 4 años, que desde mi punto de vista es importante porque 4 años ya es un tiempo interesante como para comenzar a establecer políticas energéticas, es decir, ya trabajar en líneas de mediano y largo plazo, se haga una revisión de los contratos. Justamente por el tema de costos de producción, ¿sí? Paralelamente al resto de la problemática que existe en la industria petrolera. ¿Y cómo recuperar la producción petrolera? Porque durante los últimos tiempos esto ha ido en picada. Recordamos en el gobierno anterior que estaba en 560,000 barriles día, se habló de duplicar la producción, y total que hoy estamos menos de 500,000 barriles. Yo pienso que justamente esos modelos fantasiosos como el gobierno del expresidente Lasso, que nos ofreció 1 millón de barriles y nos dejó menos 20,000 barriles, yo siempre recalco esto, no por un tema personal, sino por un tema de que no se puede cometer ese tipo, digamos, de irresponsabilidades, ¿no? Y paralelamente, todos los gobiernos, Miguel, si vamos viendo la media de producción, siempre hemos tenido de 530,000 barriles. No hemos logrado ni siquiera sostener la producción. Entonces, yo quisiera que llegue un gobierno y que por lo menos se comprometa a sostener la producción petrolera, ¿sí? Hasta buscar modelos de inversión, los planes estratégicos se apliquen, pero sostener la producción petrolera. Para eso necesitamos darle recursos a la empresa, reorganizar la empresa Petroecuador, que es el problema raíz que lo tenemos, para de ahí arrancar. Entonces, esta media de 470,000 barriles que tenemos ahora, Miguel, si solamente sacamos esa diferencia y multiplicamos por los daños y por una media de $60, son miles de millones de dólares que hemos perdido los ecuatorianos, justamente porque la irresponsabilidad en el manejo de la industria. Entonces, de ahí hay una primera óptica sobre el tema de la caída de la producción. Y este año se viene más complicado porque estamos cerrando el bloque 43. Este año tiene que taponarse 48 pozos en base a la consulta, y eso ha hecho que el bloque 43, que producía 59,000 barriles y era una producción importante para el país, esté en 45,000 barriles. Los problemas recurrentes de rotura de oleoductos de la fase de transporte, que hace que se paren bombeos, que se cierren pozos, de igual forma hace que la producción siga cayendo. Y lógicamente la falta de inversión y el mal manejo que existe en la industria de Petroecuador por los niveles gerenciales, ¿sí? La cantidad de gerentes que han pasado, por la injerencia política, yo lo veo muy difícil si es que no toma decisiones a los problemas raíz el gobierno para sostener la producción petrolera en primera instancia, ¿sí? Comenzar, Miguel, hay mucho desperdicio y llamado para que se entienda. El gas asociado de los campos petroleros, el no hacer inversiones que no son tan fuertes en el campo Amistad para incrementar esa producción de gas de 21 millones de pies cúbicos. Tenemos una capacidad en el gasoducto de 90 millones de pies cúbicos. Hay un estudio que con una media de 174 millones de dólares podemos subir por lo menos unos 30 millones más de pies cúbicos. Yo relato esto un poco, Miguel, para que el gobierno, en su contexto, en el gobierno que va a comenzar, coja todo esto que es un desperdicio. Mire, el tema de refinación. Yo he planteado que tiene que ya hacerse una política energética de industrialización. El Ecuador tiene que entrar a la era de la industrialización, porque una forma de protegernos, los bajos precios del petróleo, el que caiga nuestra producción, si nosotros lograríamos industrializar, se recuperaría, yo diría, dinero. Claro, eso tiene su costo grande, lo de la refinación. ¿Quién pone el dinero? ¿Cómo se potencializaría el tema de la refinación en el Ecuador?
Hay varios modelos, Miguel. Lógicamente, primero yo hablaría de que tiene que, en la planificación, en la industrialización, porque es una fase de industrializar nuestro petróleo, se tiene que comenzar a plantear en cómo vamos a modernizar nuestras refinerías. Ya no repotenciar, modernizar. Ese es el término. Paralelamente a eso, el tema de buscar modelos con refinadores de afuera para mandar nuestro crudo, ¿sí? Se manda nuestro crudo. Y lógicamente regresan los derivados. Hay un costo por transporte que si bien es cierto, pero no va a ser más alto que lo que significa comprar al comercializador. Y el otro punto importante es que hay un control por parte del Estado y eso mejora la seguridad energética. Entonces, y ahí quieren la visión. ¿Cuál debe ser la visión de la industrialización, Miguel? La primera visión, yo diría, una línea de 10 años, es industrializar nuestro petróleo para cubrir la demanda interna. Nuestra demanda interna es más o menos de 270,000 barriles diarios entre combustible y GLP. Importamos gran cantidad, entonces en la visión o la planificación del gobierno que va a comenzar a decirnos, mire, nosotros vamos en la fase de industrialización, vamos a trabajar en línea de 10 años y nos tienen que dar el camino o la estrategia que se plantee para lograr en 10 años cubrir la demanda interna. Solamente, Miguel, si logramos cubrir la demanda interna, estabilizamos la balanza petrolera. Porque si bien es cierto, la balanza petrolera se estabiliza en base a cuánto exportamos de crudo y cuánto importamos de combustibles. Y hemos llegado al punto de que esa balanza ha salido con déficit, porque hemos importado más de lo que hemos exportado. Además, la industrialización, la renta del barril de petróleo, la rentabilidad del barril de petróleo, Miguel, se le mide en la industrialización. Porque hay que entender que es hidrocarburo, ¿sí? Entonces, esa visión de industrialización tiene que darnos el gobierno y ya tenemos que comenzar a hablar del polo petroquímico, ¿sí? Como lo ha hecho Perú. Perú aunque no es un gran productor de petróleo, pero ellos ya tienen la primera planta petroquímica, ¿sí? Entonces, esa visión tiene que irse en la fase de industrialización, tiene que irle muy fuerte. Y la segunda parte que tiene que reforzar muchísimo también en este periodo, aparte de la parte de la producción, es justamente ya dar una solución definitiva al eterno problema que tenemos de los oleoductos y del transporte del crudo. Ahora, usted ha señalado parte del problema como es la empresa pública. ¿Cómo reorganizar Petroecuador y dar estabilidad? Que ha sido uno de los problemas que no se ha podido solucionar. Bueno, yo pienso que el caso de Petroecuador es un caso muy complejo, porque si bien es cierto, las injerencias políticas y las inestabilidades gerenciales le han deteriorado demasiado a la empresa. Yo hablo especialmente por los niveles gerenciales, ¿sí? No se han generado gobiernos corporativos, no se ha generado una gobernanza energética dentro de la industria, ¿sí? Tiene que hacerse un serio análisis sobre realmente la parte que nosotros llamamos la parte de personal, ¿sí? Son más de 10,000 funcionarios. Se tiene que, mire, la técnica dice que es un 80-20. Normalmente 80% tienen que ser operativos y 20 administrativos. Con una auditoría personal se tiene que identificar si realmente está funcionando así. Segundo, si es que es lo que se necesita para el modelo de industria de arranque. Yo digo de arranque, o sea, diseñar de arranque. ¿Por qué no ir a un modelo de economía mixta con la participación del sector privado como lo hizo Colombia y Ecopetrol? Sí, esa sería la segunda parte. Justo yo decía de arranque en el sentido de previo al camino de ir justamente a eso, ¿sí? Para hablar ya de otro modelo de empresa, yo diría de una nueva empresa, si es el término, ¿sí? Y una nueva empresa ya con la nueva visión, esa visión de empresa internacional, de esa visión de encargarle a Petroecuador, como lo están haciendo las empresas en el mundo. Aquí tenemos cerca el caso de Ecopetrol de Colombia, ¿sí? No solamente el desarrollo del petróleo y el gas, sino también se le tiene que encargar el desarrollo de las energías renovables, ¿sí? Así está funcionando, son las empresas de multienergía. Y otra situación que yo vengo proponiendo, Miguel, desde hace mucho tiempo, es que se debe generar una especie de Secretaría de Energía, adscrito a la Presidencia de la República, ¿sí? O sea, esta Secretaría de Energía, que debe estar conformada, o sea, no significa generar más burocracia, es un equipo técnico que se tiene que concentrar ya con los mejores técnicos de las mismas áreas que existen, ¿sí? De los diferentes petróleo, gas, minería, etcétera, electricidad, pero que esté adscrita a la Presidencia de la República para varios objetivos. Primero, comenzar a elaborar y generar la política energética, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, viene a ser ya un ente de cierta forma, no de control, sino de que se cumplan prácticamente los parámetros en la línea del diseño energético del país. Es decir, de todo, ¿no? Petróleo, gas, minería, electricidad, ¿sí?
Así funciona inclusive Estados Unidos, ¿sí? Funcionan muchos países, pero una que realmente sea de carácter técnico, que no sea de carácter netamente político, ¿no? Es decir, crear esta Secretaría de Energía, adscrita a la Presidencia de la República, prácticamente para que de primera mano generas la política, el primer mandatario tiene información de primera mano, pero real y técnica. Eso es real y técnico, no es político, ¿sí? Y para ir midiendo inclusive parámetros o índices, ¿sí? En los diferentes aspectos de la industria energética. Esta secretaría que usted plantea permitiría articular de una mejor manera y más ágil las políticas a fin de implementar, y en el caso que tiene el país, recuperar la producción petrolera. Lógicamente, Miguel, vuelvo y repito, primero tenemos que buscar la forma de sostener la producción petrolera. Ese es el primer reto, ¿sí? Tenemos que buscar la forma de sostener la producción petrolera, es decir, esta secretaría, entre las varias funciones que puede tener, es justamente ir monitoreando, ¿sí? Monitoreando de la mano de la cartera de energía, ¿sí? De la mano de la cartera de energía, monitoreando que se vayan cumpliendo objetivos, ¿sí? Objetivos a corto y mediano plazo, ¿no? Yo hablo de corto y mediano porque en estas industrias, el corto plazo estamos hablando de mínimo 1 año, 2 años, es decir, un gobierno en un marco de 4 años, si se trabaja fuertemente, se dejaría estructurando bien estas políticas energéticas, Miguel, que le servirían al gobierno que venga. Si no, mire el ejemplo que tenemos en energía, lo que está pasando en Perú. Miremos el ejemplo de Chile, ¿sí? Tienen políticas realmente fuertes, que han venido gobiernos de diferentes líneas y al sector energético se han mantenido. El caso de Brasil también, Petrobras, es decir. Correcto, porque hay que entender que aquí tenemos algo importante, Miguel, que tenemos potenciales interesantísimos, hidrocarburíferos, mineros y hidráulicos. Ahora, nos hemos quedado en el camino. ¿Qué pasó, por ejemplo, lo de Petroecuador, que debía terminar la fusión con Petroamazonas hace años y que se suspendió por una acción de protección planteada por un sindicato de la refinería? Esa es la muestra justamente, Miguel, de que nunca hubo políticas energéticas en el país. Sí, justamente ese es un ejemplo, ¿sí? Porque ese era el momento, cuando se comenzó a dar este modelo, sea por fusión o absorción, ¿sí? Ese era el momento de que nazca la nueva empresa petrolera. Ese era el momento de hacer una nueva empresa petrolera, ¿sí? Y lamentablemente, como usted manifiesta, por ese tipo de injerencias, ¿sí? Que no logró sostener una fuerte política energética, ¿sí? Una fuerte decisión, ¿sí? Estamos donde estamos, ¿sí? Entonces, es lo que no tiene que volver a pasar. Sí, es lo que no tiene que volver a pasar. Y no hay estabilidad, lo que usted decía, debieran ser políticas de Estado como en otros países. Aquí casi cambian la administración y vienen 4 o 5 gerentes de Petroecuador. Es el otro problema. Aquí yo pienso, Miguel, que es el momento que primero, por eso tienen que hacer nombramientos coherentes y que esté a la altura y técnicos, técnicos, no políticos. Correcto. Donde, por ejemplo, la cartera de energía tiene que decidirse de una manera tan bien para que dure, si es posible, los 4 años, ¿sí? Las gerencias igual, tienen que ser gerencias donde realmente duren la mayor cantidad de tiempo, porque es la única forma de que se apliquen bien los planes, de que haya un mejor control, ¿sí? Con administración por objetivos, con resultados tangibles que le permita avanzar. Si no, cambia de administración, inestabilidad y no hay resultados. Sí, el concepto tiene que irse en que todos estos sectores tienen que salir del control de los políticos. Desde allí tiene que irse, y es un compromiso que esperamos del gobierno se haga con los ecuatorianos y nos demuestre, sí, realmente que ahora estos sectores estratégicos, estos sectores energéticos, que son los que realmente generan. Mire, Miguel, si usted revisa el presupuesto general del Estado, son casi 15,000 millones de dólares que son los ingresos que se dan por la industria petrolera, por el tema petrolero. De ahí, si usted ve cómo se reparten esos 15,000 millones, y si yo hago un escenario de que desaparezcan los 15,000 millones, ¿en qué termina el país? ¿Sí? Problema complejo. ¿Cómo reemplaza eso? Es imposible. Mire que ahora, solo para tener un ejemplo clarísimo, la gente que defendió que se cierre el bloque 43 y que decían que era muy fácil recuperar a través de bonos verdes, azules, no hay resultados. $1 no hay. El único resultado ahí es que hemos perdido ya 10,000 barriles diarios de petróleo, que multiplicado ya por un año es mucho dinero, y vamos a seguir perdiendo, es el único resultado. Entonces, esta lectura que estamos haciendo, Miguel, a los ecuatorianos, tiene que hacernos pensar lo importante de nuestra industria petrolera, ¿sí? Es realmente irreemplazable esos 15,000 millones, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Porque tenemos un problema también complicado, que se nos están terminando las reservas probadas.
Entonces, tiene que entrarse... Siempre y cuando no se descubran nuevas reservas. Es que para eso tiene que entrarse, el nuevo gobierno tiene que entrar a hacer, llamar a rondas exploratorias, ¿sí? Inmediatamente, a rondas exploratorias para comenzar a recuperar reservas por un lado. Esa debe ser otra política energética, Miguel. Una política energética para exploración, una política energética para industrialización, una política energética para costos de producción bajos, ¿sí? Y una política energética justamente para que la línea sea de crecimiento, ¿sí? Es decir, la línea que significa de crecimiento, es decir, aquí por lo menos si hubiéramos estado en un modelo de economía plana, es decir, que se sostenga la producción, estaríamos bien, pero no vemos que ni eso sucede, Miguel. Bien, muchas gracias, como siempre, al ingeniero Miguel Robalino, experto en temas petroleros, para hablar sobre estos desafíos que tiene la política petrolera ecuatoriana. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para evaluar un año del Tratado de Libre Comercio con China, diálogo previsto con el viceministro de Producción, economista Andrés Robalino. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa